Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bien, pues continuamos en esta mañana y es el momento ya de saludar a la psicóloga Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? Paloma, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantados una semana más de saludarte y de escuchar tus consejos. Por cierto, hoy, pues con un tema, un tema complicado, ¿verdad? Para muchas personas. Hemos hablado en numerosas ocasiones en esta sección, Ruth, de las consecuencias que nos está dejando el COVID, el coronavirus, sí. y pues una de ellas, lamentablemente, tiene que ver también con el aspecto económico, ¿verdad? Y con el tema del empleo. Hay muchas personas que a consecuencia de la pandemia se han quedado en la calle, se han quedado sin trabajo y eso está teniendo, imagino, ves cada día en la consulta un montón de consecuencias psicológicas, ¿no? Pues sí, por desgracia, la verdad que se han incrementado mucho las consultas y la gente que solicita ayuda, porque al final es una situación de desgaste, Paloma. Yo creo que de hace un año, pues toda esta gente que ha quedado pues en situación de desempleo, al principio las expectativas, ¿no? Como siempre hablo de las expectativas, a lo mejor eran como más a corto plazo de esto va a pasar, será algo temporal, pero claro, cuando a todos nos puede pasar, cuando esta situación se mantiene en el tiempo, como mucha gente que ya lleva, ¿no? En ERTE, pues eso, más de un año, pues mentalmente, psicológicamente va afectando a nivel psicológico, o sea, y ya porque, no quiero centrarme en algo económico, o sea, que ya es bastante un pilar básico, ¿no? En nuestras vidas, que da seguridad, el trabajo, pero va más allá de lo económico, implica más, o sea, claro. El trabajo implica más cosas. Claro, por eso me parece muy importante esta sección y todo lo que hoy nos vas a contar, porque es cierto que a veces decimos, las consecuencias del desempleo, de quedarse en casa, quedarse sin trabajo, a veces lo vinculamos todo a nivel económico, salarial, pero claro, las consecuencias psicológicas que esto está teniendo y pues además en una situación como la que nos encontramos con tanta incertidumbre, que no sabemos cuándo va a pasar esto y estamos ya en este momento palpando esas consecuencias, pero claro, esto va muy a largo plazo, ¿no? Entonces, imagino que el bienestar, el equilibrio psicológico de las personas afectadas, pues se tiene que ver muy dañado, ¿no? Claro, se ve dañado porque, Paloma, piensa que yo creo que el trabajo es uno de los pilares básicos que nos aporta más estabilidad. Ya no solo digo lo económico, sino estabilidad en cuanto a la estructura del tiempo. Yo creo que un trabajo nos organiza en el tiempo. Nos ayuda, como tienes un horario y cumplir un horario, pues esa estructura del tiempo te ayuda a tener una actividad habitual, a generar unos hábitos, que mucha gente cuando empieza ya, ¿no? a perder esos hábitos, porque al principio, la pérdida de empleo pasa también por fases. Al principio a lo mejor la primera fase es una fase de shock y luego un poco de entusiasmo, claro, solo un poquitín, porque dices, pues te lo piensas como diciendo, descanso, voy a aprovechar y hago esto, los tengo que, así descanso, unas mini vacaciones, pero luego viene la bajada, ya pues esa pérdida de motivación, esa desesperanza, sentimientos de vergüenza ante el tema social que ahora te contaré, porque es lo que te decía, el trabajo estructura el tiempo, entonces ayuda a generar hábitos y la gente va perdiendo esos hábitos, entonces como pierdes, es una cadena, al perder esos hábitos también pierdes, te vas canalizando por pequeños malos hábitos, claro, por así decirlo, que puede ser me voy más al bar o me tomo unas cervecillas en casa. Además está asociado mucho y hay estudios, hay artículos que correlacionan mucho el consumo de tóxicos, de drogas, con esos malos hábitos, o gente que se engancha a los videojuegos, a la tecnología, es decir, esa falta del trabajo ya te empieza a generar malos hábitos, pero ya no solo eso, sino que el trabajo te da ese estatus social, esa identidad, ¿no? Un poquito el decir trabajo en, o hago esto, o me gusta este tema. Claro, porque esta situación puede provocar, Ruth, que la persona se vaya aislando, que se produzca un deterioro importante de las relaciones familiares y sociales, ¿no? Con los amigos incluso.
Claro. Sí, mucho, porque lo que te decía, porque va afectando a la autoestima, porque muchas veces no nos damos cuenta, porque además a mí me lo refieren muchísimos pacientes en la consulta, cuando pasan por esta situación, que a nivel social, cuando están con la gente, a veces dicen, es que no tengo de qué hablar, porque mi vida siempre es la misma, no hago nada. Entonces empiezan como a generar ese tipo de pensamientos negativos, Ujú. a generar comparaciones con los demás, y claro que harán un montón de cosas. Y mucho. Lo que pasa es que a nivel social a veces la gente empieza a comentar, ¿no? Pues me pasó esto en el trabajo, tengo que hacer esto en el trabajo o cualquier situación. Entonces ellos también se van infravalorando y es lo que te digo, va afectando, pero un montón pues eso, a su autoestima. Se ven como Claro. inseguros en las Ujú. conversaciones, se van como un poco retrayendo. Entonces es lo que te digo, es ese circuito, ¿no? Que al final pues las relaciones sociales, familiares, el descuido incluso de su imagen, porque le pasa a la gente incluso que teletrabaja, ¿no? Que lo Sí, lo hablábamos hemos en alguna otra comentado, es sección. cierto. Ujú. Estás en casa y sin querer te vas dejando. Entonces la gente igual cambian de, como decíamos, ¿no? De a lo mejor de ir con la vestimenta del trabajo, pues a descuidar un poquito esa imagen. Ujú. Bueno, pues un tema muy importante sin duda. Imagino, Ruth, que el desempleo, pues al provocar este malestar psicológico que nos comentas, pues será necesario, ¿no? El acudir a un profesional, una atención especializada Claro. para volver no sé, a reconstruirnos, ¿no? En el caso A de reconstruir. encontrarnos así. ¿Qué Esa consejos es la podrías dar? palabra. ¿Qué consejos podrías dar, Ruth, en este momento a aquellos oyentes, a aquellas personas que estén pasando por esta situación, que se sientan identificados con lo que hoy nos estás contando? Pues mira, lo primero es verdad que las personas tardan en acudir, ¿no? a ayuda profesional. Ya cuando acuden es porque tienen algún cuadro de ansiedad, problemas de sueño, problemas digestivos, incluso cansancio físico. Los cambios, los malos hábitos, lo que decía, ¿no? También mucha gente viene con atracones compulsivos, ese desequilibrio alimenticio que hace, bueno, como estás en casa, el aburrimiento, ¿no? El no hacer nada da por comer o canalizan esa ansiedad con atracones compulsivos. Vienen ya con, pues eso, sentimientos de inseguridad, baja autoestima. Entonces nos encontramos a personas con todos esos síntomas en consultas. Entonces, ¿cómo reconstruimos? Pues primero empezamos a trabajar con esos pensamientos negativos, lo que te decía, esas comparaciones, esa infravaloración, esa inseguridad, la autoestima, todo es un poquito para ponerle en niveles normales, ¿no? de quererse, de valorarse, para empezar a trabajar de ahí la motivación, o bien canalizándolo a nueva búsqueda de empleo, nuevos proyectos o trabajar las expectativas, porque claro, hay tanta gente ahora que está como en pausa, que no Claro. sabe lo que va a pasar, que hay que trabajar también en esas expectativas, porque y sobre todo esas expectativas, trabajándolas, pero generando nuevos hábitos ahora en su nueva vida, porque mucha gente se ha dejado llevar, ¿no? Al principio era como el confinamiento, generamos esa motivación de deporte, de hacer miles de actividades, pero cuando eso es mantenido en el tiempo, Claro. la curva baja, ¿no? Va bajando y la desmotivación se va notando. Entonces hay que trabajar mucho con ellos el tema de expectativas, motivación, ilusión, los pensamientos, y trabajar mucho también el tema de la ansiedad para que puedan llevar una vida más o menos pues en equilibrio, ¿no? Que Ujú. pues fomentar sobre todo consejos que podemos dar a nuestros oyentes que están pasando por esta situación, cómo protegerse, pues es importante, siempre lo digo, cuerpo y mente, el ejercicio. Por eso es bueno, importante, nosotros hacemos como una tabla donde vamos generando nuevos hábitos en ellos, tanto para cuidar la mente y para cuidar el tema físico. Entonces, el hábito de generar, pues eso, un nuevo ocio, a lo mejor no tiene por qué ser ese ejercicio de que todos pensamos, tienes que ir a correr o tienes que apuntarte al gimnasio, Sí. no, puede haber un sinfín de actividades que puede hacer. Si es acompañado, yo siempre recomiendo, porque la parte social queda muy deteriorada, pues intentar quedar con alguien que pueda estar en tu misma situación a hacer, ¿no? Ese nuevo hábito, esa nueva rutina, ese nuevo ocio. Establecer una nueva rutina diaria y luego intentar, pues aunque sea difícil, pero adoptar esa actitud positiva, ¿no? Para poder interpretar no tan negativamente la situación que está pasando, que comprendemos que es muy difícil, pero la actitud también
hace mucho y no perder esa esperanza, ¿no? Ujú. De poder, Claro. bueno, pues rehacer un poquito, reinventarse, porque es verdad que a veces cuando uno está así, hay gente que ha generado nuevos negocios o nuevas ideas, nuevos proyectos, o que a lo mejor se plantea dar un cambio en su vida. Depende también tanto, Paloma, de las posibilidades, ¿no? Claro. Socioeconómicas de las Eso es muy personas, importante. demográficas, Ujú. es que depende muchísimo. Pero también dejar de personalizar la causa de la situación, ¿no? O sea, valorar objetivamente las variables externas, que es el COVID, ¿no? Lógicamente, por lo que ha pasado, que nadie es culpable de esto, ni vales más ni vales menos, es la situación, ¿no? La que ha llevado Claro. a estar así, y sobre todo buscar formas de canalizar esa ansiedad, ese malestar. Yo siempre creo que el apoyo familiar, el apoyo social, nunca aislarse y no encerrarse en sí mismo, creo que es básico y nos va a ayudar un poquito a poder lidiar con esa situación. Ujú. Bueno, pues situación complicada, nada fácil desde luego, pero bueno, como bien dice Ruth, no hay que caer en el desánimo y sobre todo preocuparse por cuidarse uno por dentro, por no caer, por intentar mantenerse positivos, entender la situación y bueno, pues buscar apoyo, como bien dices, en el entorno y si es necesario, pues también buscar ayuda profesional, ¿verdad? Que hay mucha gente que realmente nunca se imaginó en la situación en la que se puede encontrar hoy en día a consecuencia de la pandemia, porque esto ha sido algo que nos ha caído a todos encima de la noche a la mañana como un jarro de agua fría y a lo mejor hay personas que nunca imaginaron verse en esta situación y hoy en día lo están, así que bueno, pues nada, mucho ánimo para todos ellos y lo dicho, si alguien necesita ayuda, pues nada, que se ponga en contacto con un profesional como puede ser tú, como todo tu equipo, ¿verdad? Que sabéis un poco orientar y dirigir un poco a esa persona en estos malos momentos hasta que, bueno, pues vuelva a encontrar trabajo, ¿no? O encuentre una solución. Sí. Eso es. Para finalizar, Paloma, por ejemplo, comentarte que la última etapa que hacemos en consulta con ellos suele ser un poco la orientación laboral. Intentar, incluso les elaboramos un nuevo currículum, porque es verdad que la gente a lo mejor no está al día de cómo es las modas, ¿no? De los currículums, de cómo se echan, hoy en día, ¿no? Pues con las tecnologías que hay, los portales de trabajo y incluso cómo son el formato de currículums, porque todavía nos encontramos con currículums muy antiguos, ¿no? Donde se ponía incluso de título, que si quieres otro día en una sección hablamos de pues cómo mira, me parece muy importante porque esto, claro, esto puede venir muy bien a mucha gente y en el caso de personas que se encuentren, pues eso, sin empleo en este momento, a lo mejor les puede servir para volverse a ilusionar, ¿no? Y decir, oye, pues sí, claro. Sí, pues mira, me parece un tema muy interesante, nos lo vamos a apuntar, Ruth, si te parece, para otra sección, porque yo me incluyo, seguro que si yo echo un vistazo a mi currículum también lo tengo bastante obsoleto y es verdad que hoy en día, bueno, pues con el uso de las nuevas tecnologías y demás, hay formatos que ya pues se han quedado totalmente en desuso y seguro que nos va a venir muy bien a todos. Pues Ruth, muchísimas gracias, un martes más, una semana más y bueno, pues nada, te esperamos en 7 días, ¿de acuerdo? Gracias, Paloma, un saludo. Un saludo igual.